En el reino de Turkelice, en el gremio de aventureros, tenía lugar una discusión. Entre todos los posibles trabajos listados, alguien fue señalado como domador. En este mundo había varios tipos de monstruos y para domarlos era necesario hacer un contrato con ellos. Un domador lucha junto a su familiar y lo usa como apoyo. En este caso, el empleado del gremio pregunta cómo el joven frente a él puede ser un domador cuando ni siquiera ha traído un monstruo con él. Esto ni siquiera era un trabajo para empezar. Aunque el joven intenta explicar que es un domador capaz de domar fantasmas, aunque el hombre no pueda verlos, actualmente tenía un familiar a su lado. Era un espíritu de fuego y su nombre era Claire. Sin embargo, en ese momento el joven empezaba a parecer loco y el empleado termina la conversación, por lo que lo envía fuera del gremio y el joven se ve obligado a irse. El trabajo divino de este chico era ser un domador, pero los fantasmas con los que hacía contratos pertenecían a una raza que las personas comunes no podían ver, así que las cosas siempre terminaban así a su alrededor. Otros susurraban sobre él, el incompetente domador de los rumores, un posible mentiroso. A pesar de que todos decían eso, el espíritu de fuego a su lado respondía que no era una mentira. Claire se queja de lo estúpida que era toda la gente de ese gremio, no es que pudiera evitarse, ese era el límite de lo que podía explicarse con palabras. El espíritu continúa gritando que todos eran unos tontos por pensar que Kohaku mentía. Kohaku menciona que precisamente porque ella estaba enojada, eso lo calmaba, así que le agradece y la chica suspira, pues el domador debería aprender a molestarse por su propio bien. Apenas pudieron salir del gremio, Claire preguntó qué pretendía hacer el joven ahora, después de todo habían sido rechazados por todos los gremios, pero él no sabía qué hacer en ese punto. Estaban en serios problemas desde el principio. Ni siquiera su espíritu entendía por qué Kohaku quería ser un domador. Claire incluso le ofrece ayudarlo a convertirse en un mago de fuego, pero desafortunadamente uno no puede mentir sobre su ocupación. En este mundo existía el principio de la supremacía del trabajo divino, si era un buen trabajo recibiría un salario atractivo, de lo contrario solo quedarían migajas. Este era el mundo en el que había nacido y el protagonista no tenía más opción que seguir sus reglas. Era bastante difícil, pero tenía que esforzarse por hacer lo correcto y creer que todo saldría bien. Cuando regresó a casa, Kohaku fue recibido por el lobo divino Fenrir y la sirvienta Sofía, dos de sus otros espíritus. La doncella tomó rápidamente su ropa y el lobo tenía curiosidad por saber cómo había sido todo afuera. El domador se disculpa ya que una vez más terminó fracasando, aún así Fenrir responde que está bien, mientras tenga a su maestro puede ser feliz en cualquier lugar. Esto conmueve a Kohaku, quien le agradece por sus palabras en medio de un abrazo. Mientras tanto, Claire regaña a Sofía por olfatear la ropa de su maestro, ella intenta disimular lo que acaba de hacer solo para recibir aún más gritos del otro espíritu. La sirvienta incluso la acusa de querer hacer lo mismo pero estar demasiado avergonzada. Esto hace que Claire empiece una pelea por pensar que ella haría algo tan absurdo. Dejando el argumento de lado, Fenrir pregunta a su maestro qué harían ahora. Kohaku reflexiona sobre esto, pues había ido a todos los gremios del reino y fue rechazado por todos. Pide la atención de todos los espíritus allí y les pregunta qué piensan de la idea de mudarse a otro país. Si probaran los gremios de otras naciones quizá habría uno que pudiera aceptarlo. Estos rumores sobre él ya circulaban en las fronteras del reino de Turkelice, así que tal vez había lugares donde no conocieran su identidad. En ese momento el protagonista pensó en ir al reino de Broman, una nación con un gremio de domadores. Como era habitual, el lobo aceptó seguir a su maestro a cualquier parte. Sofía y Claire también estaban de acuerdo en acompañarlo. Esas palabras lo hicieron feliz, contento de poder contar con la comprensión de todos. Por ahora se prepararían para partir al día siguiente. Más tarde, la sirvienta fue a comunicarlo a un grupo de personas en el bosque. Informó que su maestro iba a dejar el reino y había decidido mudarse. Las personas que oyeron la noticia se preocuparon, pues en ese país lo veneraban como a un dios, así que Sofía pide a todos que se calmen un poco. No solo ese reino no veía las cualidades de Kohaku, sino que lo obligaron a tomar tal decisión. Por lo tanto, la sirvienta les informa que todos eran espíritus del mismo maestro. Era obvio que él no sentía nada por ese país que lo acorraló hasta ese punto. A la mañana siguiente, en el reino de Turkelice, se informó al rey que no había oráculo de Gaia, incluso cuando hicieron las ofrendas no ocurrió nada. El gobernante está preocupado, pero debería mantener la fe y no ceder. De repente otra persona entra corriendo por la puerta ya que era una emergencia, el santo guerrero del gremio espada no podía usar sus habilidades.
Fue un verdadero shock, nada de eso debía ser posible. El rey se pregunta cómo una habilidad que provenía del espíritu del poder del reino se volvió inutilizable. Entonces llegan más malas noticias, como el agua que se volvía terrible y los cultivos muriendo. Incluso el gran mago del gremio perdió sus poderes junto con el alquimista. El aire se estaba contaminando y seguían llegando reportes de hordas de demonios. En ese momento el rey estuvo seguro de que todos estaban destinados a su fin. Mientras tanto, la diosa Gaia se da cuenta de una cosa, olvidó enviar sus saludos al jefe de la iglesia, y otro dios responde que nada de eso era necesario. En cuanto todos dejaran el país, el lugar estaría condenado para siempre y nada cambiaría al dar sus últimas palabras. Los otros dioses confiscaron las habilidades que habían dado a la gente del país para que no se beneficiaran de nada después de herir a su maestro. Todo lo que tenían que hacer ahora era acompañarlo al otro reino. El viaje se desarrolla y gradualmente Kohaku sigue el mapa que marcaba su destino hasta que finalmente llegaron a la capital del reino de Bromand. Claire estaba decidida a que esta vez funcionaría, solo debían tener confianza. Pronto se dirigió a la entrada y se presentó entregando sus documentos. El guardia pregunta si Kohaku tenía monstruos domados y, por supuesto, él se pone nervioso porque el hombre claramente no podía ver a sus espíritus. En ese caso, el protagonista dice que aún no tenía ninguno, sería mejor así, ya que ni siquiera podía mostrarlos a otras personas. El guardia entiende que Kohaku apenas estaba empezando y lo saluda amablemente. Eso sorprende al joven, era la primera vez en mucho tiempo que lo trataban bien. En el camino, Sofía menciona que la ruta más corta al gremio era por el otro lado, a pesar de eso el protagonista podía notar que nadie allí conocía su identidad, todo estaría bien. Repite esas palabras para calmarse. Cuando llegó al gremio, Kohaku quedó impresionado, era un lugar increíble. Por todas partes veía monstruos reunidos, eso debía ser lo esperado de un gremio de domadores. El protagonista nunca había visto tantas criaturas diferentes antes. En el reino de Turkelice, cuando las criaturas alrededor empezaron a ponerse inquietas y sus domadores confundidos, parecía que los humanos no podían ver fantasmas pero los monstruos sí. Kohaku había notado esto en el pasado y Sofía explicó que los fantasmas eran la clase más noble de monstruos, había otros que les tenían miedo, ya que los monstruos no podían hablar y su única opción era reaccionar de esa manera. Cuando vio esto, el protagonista se acercó a la pequeña criatura y se disculpó, en lugar de seguir asustándola, le ofreció una manzana e hizo amistad. De vuelta al presente, Kohaku fue al mostrador para solicitar el registro en el gremio. Mentalmente, el joven se disculpa por haber puesto nerviosos a los monstruos, tenía la intención de irse lo antes posible. La empleada sonrió al verlo y se presentó como Saria, ella era miembro del gremio de domadores. Aunque el protagonista intentó saludarla, su voz salió rara y se sintió avergonzado. A la chica no pareció importarle y pidió al joven que tocara la esfera frente a ella, sin embargo, Kohaku no tenía idea de qué era eso. Saria explicó que era un cristal que mostraba qué tipo y cuántos monstruos podían ser domados, registrándolos automáticamente en el gremio. El protagonista quedó sorprendido, preguntó si el cristal indicaba los tipos de monstruos y la chica confirmó que sí. Hubo un largo silencio después de eso, lo que dejó a la empleada preocupada de haber dicho algo incorrecto, pero luego Kohaku respondió que no era nada, al contrario, no podía creer que algo que había buscado tanto se encontrara tan rápido justo allí. Claire se quejó y le dijo que se diera prisa, pues estaba dudando en la mesa. Finalmente, después de un largo momento, el domador tocó el cristal, que comenzó a brillar tras un segundo. Saria dijo que podía retirar la mano y ver que había 3 luces doradas. Ella usaría esas luces para analizar la información del joven y su profesión. Apenas revisó los detalles en el libro de registro, la chica dejó escapar un grito de sorpresa y en ese instante se giró para preguntar si Kohaku era un domador de fantasmas. A su alrededor los demás estaban confundidos por lo exagerada que se había puesto. El protagonista tartamudea lentamente, nervioso. Luego Saria lo llevó a la sala de recepción, suplicando perdón de rodillas por haber gritado. La mujer era tan dramática que ponía nervioso a Kohaku y ella pidió al menos hablar sobre por qué había gritado tanto antes. En esto la mujer explica que la luz del cristal cambiaba dependiendo del tipo de monstruo que podía ser domado, era roja para bestias, púrpura para insectos, verde para elementales y negra para dragones, pero el color de los fantasmas era un misterio hasta ese día, el color dorado nunca fue mencionado en los registros del gremio. En otras palabras, Saria presumió el tipo que él domaba solo por la falta de información. Sin embargo, al final Kohaku era efectivamente un domador de fantasmas.
Dado el número de luces, debería haber hecho 3 contratos hasta ahora. De alguna manera Saria podía saber dónde estaban los 3 espíritus en cuestión. Claire y Sofía se preguntaban qué problema tenía esta chica tan extraña, hasta que la empleada empezó a reír como una loca, asustando a los espíritus que retrocedieron de inmediato. Incluso Claire, que rara vez se sorprendía, se quejó de que esa chica estaba completamente loca. Querían deshacerse de ella, pero Kohaku les pidió paciencia. Al llamarle la atención, Saria se disculpa por ser una maniática de los monstruos. Ahora, el protagonista estaba seguro de qué tipo de persona era solo con mirarla. Al menos estaba feliz de haber sido reconocido, pero preguntó cómo podría demostrarse ante el mundo. A pesar de todo, la empleada respondió que sería bastante fácil, solo era necesario que luchara contra la maestra del gremio. En esto el protagonista fue guiado a la arena del reino de Bromand. Allí Saria presentó a la maestra de los domadores, Toba Erin. Toba saludó a Kohaku, curiosa por conocer al domador de fantasmas, y de inmediato se echó a reír al verlo ponerse nervioso, parecía un niño muy tierno. El protagonista intentó explicar que no era tan nuevo, que incluso había cumplido 20 años, pero para ella seguía siendo un niño. Esto lo sorprendió, después de todo, ambos parecían tener la misma edad. Sin embargo, esta mujer tenía una presencia intimidante, se podría decir incluso que Toba era una domadora más fuerte de lo habitual. Sus espíritus eran atraídos naturalmente por su presencia, todos se emocionaban solo porque la maestra del gremio era incapaz de verlos. El grupo incluso jugaba a su alrededor como si nada. Para Kohaku era su única oportunidad de conseguir un trabajo, en ese caso chasqueó los dedos, lo que dejó confundida a Toba. El joven explicó que esa era su manera de llamar a sus espíritus de vuelta. Toba suspiró sorprendida porque los fantasmas eran realmente invisibles. Fue un verdadero alivio para Kohaku que esa mujer realmente creyera sus palabras. En ese caso la maestra decidió presentarle un monstruo real, entonces extendió sus manos y llamó a Crush. Los fantasmas no se muestran frente a las personas, a los ojos de la gente ni siquiera deberían existir, pero los dragones eran muy visibles y fácilmente identificados como reales, todos lo sabían, eran las criaturas más poderosas de todas. Kohaku estaba igualmente sorprendido, pues era un dragón tipo drake. Toba estaba complacida con su conmoción ya que había domado un increíble dragón negro. Existen diferentes clases de dragones, y los dracs estaban en la cima de la pirámide, los normales eran grises y había otros de colores como rojo, azul, verde, amarillo y blanco. Finalmente también estaban los dragones negros, los más fuertes de los dracs eran los de este color, usualmente irritables y feroces. En otras palabras, esa criatura era la definición de un auténtico monstruo. Por otro lado, sus espíritus estaban tan tranquilos que resultaba casi cómico. El protagonista les preguntó si confiaban en que podían derrotarlo en un 1 contra 1, los 3 estuvieron de acuerdo en que sería bastante fácil y Kohaku decidió confiar en ellos. En ese caso tendría que pedirle a Claire que se encargara esta vez. Los otros estaban decepcionados por quedar fuera, pero lo aceptaron. Sofía advirtió a Claire que no la perdonaría si los avergonzaba y el espíritu de fuego se rió, mientras su compañera se sentía desanimada por no ser elegida. Finalmente Toba preguntó si el oponente de Crush estaba allí. Dejando de lado cuánto Claire amaba molestar a su oponente, el protagonista describió su fantasma a la maestra, era un espíritu de fuego y uno de sus contratos. Tras un segundo, la mujer hizo una expresión que asustó al joven, aún así Claire dijo que estaría bien y le recordó quién era ella, podía dejar todo en sus manos. La confianza de ese espíritu era algo contagiosa, en ese caso Kohaku decidió aceptar sus palabras y Saria comprobó si todos estaban listos. Tan pronto como ambas partes estuvieron preparadas, el duelo comenzó. El dragón desató un poder de fuego hacia el protagonista y él se defendió con una barrera mágica creada por su espíritu. El aliento de un dragón negro podía vaporizar incluso el acero, así que Toba esperaba haberlo reducido a cenizas. Kohaku mencionó que Claire era el espíritu elemental de fuego más fuerte, por lo que podía anular cualquier ataque de llamas. El halago solo hizo que el fantasma se sintiera aún más motivado para demostrar su poder. La maestra reflexiona sobre esto y pide a Crush que se mueva de nuevo, y sus ataques fueron nuevamente bloqueados por la barrera mágica. Era la primera vez que alguien interrumpía la garra del dragón, aunque por un margen estrecho, un poco más y la magia de Claire habría sido rota. De nuevo la maestra ordena a Crush atacar y el protagonista se preocupa de inmediato, gritándole a Claire que se diera la vuelta, el ataque del dragón perforó la barrera y la hizo pedazos, ganándose un cumplido de Toba.
Después de todo, Kohaku notó a tiempo que su espíritu podría haber sido herido si no hubiera retrocedido. Ese era el efecto del poder encantado, un cuerpo especial encantado con magia que solo los humanos pueden usar, pero que estaba siendo manipulado por un dragón debido a su contrato con la domadora, quien podía usar magia de encantamiento. Kohaku coloca a Claire al frente, era su turno de lanzar un ataque. El espíritu envía un aliento que Crush esquiva volando por encima. Toba reflexiona sobre cómo el fantasma al que se enfrentaba poseía un gran poder, era suficiente para bloquear sus ataques y tenía el aliento de un dragón. Incluso sabiendo que era verdad, resultaba impactante tener un espíritu de fuego que podía manipular la magia a voluntad. Kohaku responde que era posible, eran capaces de controlar la temperatura a su antojo, todos ellos estaban especializados en habilidades relacionadas con el calor. Al oír esto, Toba empieza a reír bastante fuerte, no esperaba que existieran espíritus de ese tipo, aún le faltaba mucho por aprender sobre este mundo. La maestra se vuelve curiosa sobre los otros dos fantasmas con los que Kohaku tenía contrato. En este punto no había nada más que reclamar. Finalmente la mujer aparta a su dragón y se acerca al domador frente a ella, ofreciéndole la mano para darle la bienvenida al protagonista al gremio de domadores. Este fue el primer paso para que el sueño del chico se hiciera realidad. Después de eso, fue llevado a la sala de la maestra del gremio. Como los maestros de gremio del otro reino eran todos hombres, sus habitaciones obviamente no tendrían peluches como la de ella, ni decoraciones bonitas ni aromas dulces. Incluso Kohaku se distrajo un poco por la diferencia entre hombres y mujeres hasta que Toba apareció ofreciéndole un bocadillo para poder hablar. Él la miró distraído por la belleza de la maestra, era la primera vez que una mujer había sido amable con él, además de sus espíritus. La mujer nota esto y le pide que no se ponga nervioso, incluso bromea diciendo que ella no lo mordería, aunque Crush tal vez sí. Hubo una atmósfera tensa cuando Kohaku se dio cuenta de que era una broma un poco demasiado real, el protagonista se puso completamente tenso mientras Toba se reía de su cara. Ella siempre se reía y nunca cambiaba su expresión, era casi aterrador ya que era imposible saber si la maestra estaba bromeando o no. No tardó mucho para que Toba notara que las galletas que trajo estaban desapareciendo, eran los fantasmas comiéndolas. Aunque Kohaku se disculpa por su glotonería, la mujer estaba feliz de que disfrutaran los dulces que ella misma había hecho. Antes de que el protagonista tuviera oportunidad de comer, todos fueron devorados en un segundo. Sofía incluso apareció para ofrecerle una pequeña porción de galletas que había escondido, cuando el chico las probó comentó lo deliciosas que eran. Después de que lograron relajarse, finalmente pudieron hablar del punto principal. Toba desliza un pequeño sobre hacia el domador, quien luce confundido. Tras indicarle que lo abriera, Kohaku lo hace y encuentra un broche, uno que lo identificaba oficialmente como miembro del gremio. Lo que lo confundió fue que era un broche de bronce, mientras que ese rango estaba por encima del hierro, el más bajo. La maestra explica que él fue capaz de luchar contra Crush durante el duelo, así que hizo una excepción especial para que comenzara un poco más arriba. Durante 7 largos años, Kohaku deambuló por los gremios intentando registrarse. Todos decían lo mismo, rechazaban sus palabras y cuestionaban su profesión. Afirmaban que los fantasmas eran seres imaginarios y lo acusaban de ser un mentiroso. Ahora, sin embargo, hacía parecer que sus años de intentos habían valido la pena. Al final, todo lo que el protagonista hizo fue por las palabras de su padre, si no fuera por lo que él dijo en ese entonces, ciertamente no habría llegado tan lejos. En ese momento Toba le pide a Kohaku que acepte ese broche con honor, ella no permitiría que nadie se quejara de su decisión. Esto hace que él empiece a llorar, sobresaltando a los espíritus a su alrededor, quienes ni siquiera sabían qué hacer para calmarlo, y en su lugar fue la maestra quien lo consoló. Toba le permitió llorar tanto como necesitara para aligerar su corazón. Más tarde logró calmarse y se disculpó por el alboroto. Claire se queja de que esa mujer sigue acariciando la cabeza de su maestro todo el tiempo, aunque Fenrir piensa que es algo bueno. Kohaku agradece la atención pero se siente avergonzado por ser mimado en exceso. Dicho eso, la mujer le pidió al joven que se quedara quieto un momento, se acerca, lo distrae de nuevo, pero finalmente da un paso atrás y le pide que mire al espejo. Pronto el domador nota que el broche que recibió ahora estaba colocado en su ropa. Sus espíritus lo elogian, pues la insignia realmente se veía bien en él. Ahora podía empezar a aceptar misiones, siempre y cuando fuera al mostrador de recepción. Después de que Kohaku hizo una reverencia en agradecimiento, salió corriendo rápidamente de la habitación. Saria felicitó al protagonista por aprobar el examen. La asistente decide explicarle más detalles sobre el gremio más allá de lo básico.
Hay varios tipos de misiones, como búsqueda, recolección y exterminio de demonios. Con el broche de bronce era posible realizar búsquedas y recolecciones, así como eliminar demonios débiles. Los broches de hierro, por otro lado, no estaban destinados a combatir tales monstruos. El protagonista está feliz, pues gradualmente tendría más y más trabajo que hacer. En lugar de ir directamente a cazar demonios, Kohaku decide empezar con recolección y búsquedas, esto porque tener más misiones significa que hay más personas que los necesitan. En este caso él quería ayudar a todos los que estuvieran en necesidad. Esto hace que Saria recuerde algo de su pasado, hubo antiguos miembros de bronce codiciosos, pero nunca alguien como este joven frente a ella. Aún así sonríe y está de acuerdo, pues Kohaku era bastante amable. El protagonista notó que Saria parecía triste un momento antes, pero pronto cambió su expresión. La asistente lo guía al tablero donde podían elegir las peticiones, a partir del rango oro era posible aceptar misiones directamente desde el mostrador, por otro lado las de rango inferior estaban todas colocadas en el tablero. Había misiones de recolección de hierbas, minería de hierro, búsqueda de caballos, incluso investigar una colonia de arañas Lily y eliminar 10 goblins. El protagonista decide tomar la misión de recolección de hierbas y Saria lo guía al mostrador. Mientras tanto, Toba recibía informes sobre Kohaku y sonreía al ver que había escogido una misión tan simple, esperaba que el joven tuviera cuidado en su viaje. Tan pronto como Kohaku se dirige al bosque, les dice a sus espíritus que necesitan recolectar tantas hierbas como sea posible, ya que eran ingredientes importantes para hacer medicinas. Claire no estaba segura de cómo las encontrarían ya que todo ahí era solo pasto, por otro lado, Sofía tenía una gran habilidad para detectar la ubicación correcta. En medio del camino, el domador señala una hierba de color rojo brillante y explica que esa era la hierba que estaban buscando. El espíritu de fuego inmediatamente quería arrancarla, pero Kohaku le pide que vuele y tome las que estaban en los puntos más altos, mientras los demás podían enfocarse en las que estaban abajo. Fenrir pronto encontró algunas hierbas diferentes a las otras, Sofía explica que era una hierba superior de un rango más alto y mejor. El lobo está muy feliz por descubrirla y recibir elogios de su maestro. Los demás se motivan para seguir recolectando tantas hierbas como fuera posible. Más tarde el protagonista vuelve al gremio con lo que lograron reunir. Saria pregunta cómo fue su viaje, ya que incluso las recolecciones deben ser un desafío, Kohaku está de acuerdo. Ahora tenía mucho respeto por los broches de hierro que hacen esto en un día. Finalmente deja todas las hierbas que recolectó en el mostrador para que la asistente las revise y, de la nada, literalmente coloca varias bolsas enormes sobre la mesa. Todas eran de sus amigos fantasmas que las habían estado cargando hasta ese momento. Por un instante el protagonista casi pensó que no sería suficiente, pero la pobre asistente tendría mucho trabajo evaluando tantas cosas. Ella está confundida porque hay tantas hierbas superiores también, y Kohaku intenta explicar. Aunque era difícil considerando que era el poder de una amiga, Saria dice que era de esperarse de un fantasma, de hecho, las hierbas superiores eran un objeto diferente de la solicitud y el protagonista se preocupa, pero la asistente dice que está bien, todo lo entregado sería bien distribuido. Las hierbas superiores eran indistinguibles de las comunes, una bolsa llena de ellas ayudaría mucho. Finalmente el protagonista le pide que las cambie, aunque tomaría algo de tiempo terminar. Claire estaba muy orgullosa porque era gracias a ella, pero Sofía tuvo que corregirla ya que todos allí trabajaron juntos para hacer la recolección. De repente una persona se acerca a hablar con el protagonista, era un borracho que se queja de que nunca aceptaría a un tipo como él en el gremio, especialmente porque sigue llamándose domador de fantasmas incluso cuando hace recolecciones. Kohaku replica que no es mentira, incluso la maestra del gremio confirmó la verdad, lo que solo irrita más al hombre, pues el protagonista llamó a la maestra por su nombre. Estaba claro que este tipo no tenía la lucidez necesaria para mantener una conversación, en cambio dijo que deberían pelear poniendo a sus familias en juego. Kohaku le recuerda que eso estaba prohibido, pero al hombre no le importaba. Era precisamente este comportamiento lo que hacía que el protagonista rechazara aún más la idea. Entonces el borracho lo provoca por ser un cobarde y no tener ningún monstruo domado, y es entonces cuando Kohaku sintió que su fantasma se enfurecía listo para matar a ese sujeto en cualquier segundo, y en ese momento se preocupa por él, ya que ninguno escucha sus súplicas para detenerse. No pasó mucho tiempo antes de que alguien enviara volando al borracho con un puñetazo en la cara, pero en lugar de ser uno de los fantasmas, fue Crush quien lo hizo, el familiar de Toba, que esta vez tomó una forma más pequeña diferente a la de antes. Para el protagonista, sin embargo, fue realmente genial.
La maestra misma aparece preguntando quién estaba causando problemas en su gremio, aunque sonreía, daba suficiente miedo para mostrar que estaba enojada. Finalmente Kohaku pasó un tiempo explicando lo que había sucedido, lo que llevó a la mujer a dejar claro al borracho que el chico era realmente un domador y si tenía alguna objeción al respecto podría hablar directamente con ella. Después de que Toba lo presionara, el hombre terminó siendo obligado a disculparse. Incluso Kohaku se pone nervioso por la presión, al fin y al cabo a él no le importaban tanto las acusaciones, pero era trabajo de la maestra del gremio asegurar que nada de esto volviera a ocurrir en el futuro. Como las peleas entre miembros no estaban permitidas, era su tarea resolverlas. El protagonista incluso menciona que la propia maestra no debería ir contra las reglas y comenzar una pelea, lo que hizo que ella lo mirara con esa sonrisa irritada y Kohaku callara de inmediato. Cuando Saria regresó el ambiente estaba extraño, pero al menos había terminado el intercambio. Por la recompensa de la solicitud, 100 kilos de hierbas fueron cambiados por 10 monedas de plata y 5 de cobre. Como era de esperarse, era posible cambiar monedas de bajo valor por una de mayor, lo que significaba que el precio por kilo era 10 monedas de cobre. Las hierbas superiores entregaron 40 kilos, equivalentes a 4 monedas de oro. Kohaku estaba bastante sorprendido pero acepta las recompensas, después de todo usaría el dinero para encontrar un lugar donde pasar la noche. Sale del gremio y atraviesa la ciudad, donde Clyde menciona tener hambre. Sofía le recuerda que ya había comido mucho desde que salieron del gremio, incluso menciona que estaba subiendo de peso, provocando otra pelea con el espíritu. El protagonista suspira mencionando que dejaría que Clyde comiera más cuando encontraran un lugar donde dormir. Por otro lado le pide a Sofía que haga un mapa y encuentre una posada económica. Ella rápidamente muestra que había una cerca que cobraba 50 cobres por noche, incluyendo desayuno y cena. Al final era un precio estándar y accesible en esa ciudad. Kohaku acepta y decide visitar el lugar. Al llegar una niña lo saluda en la entrada preguntando cuántas noches pensaba quedarse. Ella lucha para calcular cuántos días serían 10 monedas de plata, hasta que una mujer mayor, su madre, se acerca para explicar que eran 20 noches. La mujer se disculpa y pregunta el nombre del protagonista, luego pide a su hija Frederica que lleve al huésped a su habitación. Al llegar a la habitación, Kohaku entrega su ropa a Sofía como siempre y Clyde incluso la molesta diciendo que no la oliera como antes. Mientras las dos discuten, el protagonista sonríe y mira por la ventana. Recuerda a las personas que lo trataron bien en la ciudad y fueron amables. El protagonista planea tomar una solicitud de minería de hierro por la mañana al día siguiente y luego una de eliminación si queda tiempo. Clyde dice que si tomara la segunda misión, quería que el objetivo fuera algo que tuviera huesos. Los dos siguen hablando durante la noche y divirtiéndose. Mientras tanto, dos hombres hablan sobre el domador de fantasmas que llegó a la ciudad. Uno de ellos, llamado Azur, estaba curioso por conocerlo. Al día siguiente Kohaku fue a buscar la misión de minería de hierro. El chico había decidido ir directamente a la mina Rasen, ya que anoche Sofía dijo que la calidad del hierro allí era mejor. Saria estuvo de acuerdo, además estaban escasos de hierro de calidad. Por otro lado ella estaba preocupada por ir a una mina tan lejana que tomaría 5 días de viaje. Esto no asustaba al protagonista, de hecho solo lo motivaba aún más. Ahora que sabía de la escasez sus esfuerzos eran aún más necesarios. Con eso Saria no tenía nada más que decir y estuvo de acuerdo con su solicitud. De vuelta en la posada el protagonista le dijo a Frederica que necesitaría irse por un tiempo. Pero la niña ni siquiera se quejó. Cuando le pidió preparar comida para llevar en su viaje, para sorpresa de la niña el protagonista pidió 28 porciones, lo que parecía demasiado como si fuera a viajar al otro lado del mundo. Kohaku explica que estaría bien, ya que la comida duraría 3 días. Entonces la niña salió corriendo para preguntar a su padre primero. Cuando regresó dijo que habría cargos adicionales pero que podían preparar las porciones. Tras un gran esfuerzo por calcular las cantidades, nuevamente se equivocó, con su madre apareciendo para corregirla. A la mañana siguiente el viaje a la mina Raison tomó 2 horas como se esperaba. Con la ayuda de Fenrir, el lobo y la sirvienta dijeron que no había señales sospechosas dentro. Entonces Clyde ofrece su poder para iluminar el camino y permitirles avanzar. Después de caminar un tiempo no tardaron en llegar al sitio de minería. Sofía comenzó a generar el campo de detección. Mientras tanto Kohaku y Fenrir cavarían mientras las otras dos ponían el mineral en las bolsas. El grupo empezó a trabajar y no tardó en darse cuenta de que era difícil. Por otro lado el espíritu lobo estaba tan feliz que parecía más rápido dejarlo hacer todo, aunque el protagonista se regañó por ese pensamiento ya que era el maestro y tenía que ayudar.
No pasó mucho antes de que 4 bolsas de mineral quedaran llenas, a este ritmo todo estaría listo para el día siguiente y era gracias a todos trabajando juntos. A su lado Sofía comenta que algo se acercaba, era un grupo que no pertenecía al gremio de domadores, pero parecían guerreros poderosos. El protagonista se pregunta qué clase de personas podrían ser, un grupo de hombres apareció igualmente sorprendido de encontrar a otros reunidos allí. Uno de ellos, Ko, había usado su magia de detección antes y había comprobado que no había nadie, aún así encontraron a un chico tranquilo en la cueva. Koaku nota el broche en el pecho del líder del grupo, por su forma parecía ser del gremio de batalla, su color era bastante oscuro, quizá plata. En ese momento el domador se da cuenta de que había estado mirando demasiado y se pone nervioso. En lugar de enfadarse, el líder se disculpa por asustarlo y dice que estaban allí para minar, incluso pregunta si podían compartir algo del hierro. Koaku señala que había una cierta cantidad apilada en un rincón y podían tomarla. Por otro lado, los espíritus estaban irritados porque interrumpían su trabajo. Los hombres estaban sorprendidos ya que eran minerales de alta pureza. El protagonista no vio problema en permitirles quedarse con esa cantidad. El líder agradece la ayuda y ofrece hacer algo a cambio o ayudarlo de alguna manera. En ese momento el domador nota que el tipo sonreía pero claramente no era una expresión genuina. Esto le recuerda algo que la maestra del gremio le dijo antes sobre cómo eventualmente se toparía con alguien del gremio de batalla y debía tener cuidado. Algunos tienen mal temperamento y en esos casos debía mantener la calma, si algo salía mal solo debía correr y ellos lo ayudarían. Recordar esto hace que Koaku respire hondo tratando de no asustarse y lentamente agradece al otro por la oferta pero estaba bien por ahora. Sus fantasmas estaban deseando golpear a ese tipo, lo cual lo distrae. El líder comenta que si alguna vez necesita algo podría pasar por el gremio de batalla de Alex y finalmente se presenta como Asher, podía llamarlo y ellos escucharían. Al final el grupo se retira dejando al protagonista aliviado detrás. Fue un alivio no haber convertido eso en una pelea, aunque aún se pregunta por qué se sintió tan cansado solo por una conversación. Mientras tanto Asher pregunta si Cole vio la insignia en la chaqueta del chico, era un broche de bronce del gremio de domadores. Por lo que podían decir, había un rumor inusual sobre ese gremio que se había extendido, sobre que habrían encontrado a un domador de fantasmas. Uno de los hombres está sorprendido, ya que tal cosa debería ser un mito. Lo que llamó la atención del líder fue que el chico realmente era del gremio de domadores y sobre todo no tenía ningún familiar a su lado, ningún domador puede aceptar misiones sin un familiar, lo que le hizo creer que ese chico era el del rumor. No había prueba de ello y sus colegas sugirieron preguntarle al chico, pero Asher se niega, tenía más curiosidad por ver cómo se desarrollarían las cosas, aún no sabían cuánto tiempo Koaku permanecería ahí, después de todo aún había una oportunidad de ayudarlo en el futuro. Al día siguiente el protagonista aún estaba allí y sus espíritus trabajaban a toda velocidad. Fenrir cavaba y recibía elogios de su maestro, al punto que Sofía dijo que lo estaban mimando demasiado. Al final Koaku sintió que solo quería hacerlos sentir más cómodos. No pasó mucho antes de que el lobo gritara que un gran agujero se había abierto, cuando fueron a revisar realmente había una entrada hacia otro lugar. Antes el domador pensó que habían llegado al límite, pero aún parecía quedar mucho. Ahora que habían recolectado la mayor parte del hierro, el protagonista tenía curiosidad por explorar esa parte. Tan pronto como encontraron una cueva verdaderamente enorme. A medida que avanzaban encontraron algo que estaba justo en la parte superior y llamó su atención. Aunque el chico estaba maravillado, sus fantasmas estaban listos para protegerlo, lo que lo puso nervioso ya que podría ser peligroso. Sofía dijo que ahora que habían llegado probablemente lo habrían despertado, hubiera sido mejor intentar derribarlo primero, y Koaku nerviosamente se preguntó qué habían despertado. De repente el ambiente empezó a temblar y desde esa parte central del techo emergió una criatura, era un monstruo araña simplemente repugnante. No tardó mucho para que el grupo fuera de la cueva sintiera que algo peligroso había despertado. En ese momento Asura y sus compañeros corrieron hacia el interior preguntándose cómo Koaku había llegado a ese lugar en solo un día, o más bien debería haber supuesto que era obvio por su comportamiento. La cantidad de minerales que una sola persona podía recolectar nunca sería tan grande y el hecho de que Cole no lo hubiera detectado dejaba claro que tenía un familiar con él. Asura estaba equivocado al pensar que solo un día no sería un problema. Si había alguna posibilidad de que ese domador enfrentara a los demonios, incluso con su familiar sería incapaz de derrotarlos. Por lo tanto el grupo fue al lugar preparado para luchar y mentalmente esperaba que el chico estuviera a salvo, pero por supuesto cuando llegaron el demonio ya había sido derrotado.
Los fantasmas se encargaron de todo en un abrir y cerrar de ojos y fue súper fácil. Sofía incluso comentó que habría sido mejor para Claire si se hubiera convertido en comida de araña y Kohaku terminó teniendo que pedirles que se calmaran. Entonces se giró y encontró a Asher junto a Cole y Rone. El protagonista se preguntó desde cuándo habían llegado y el líder explicó que no habían ido a pelear contra él, sino por ese demonio. Ese lugar había sido declarado zona de peligro la mañana en que lo encontraron, así que un grupo de cazadores había sido asignado para matar a esa criatura. Sofía explicó que las zonas de peligro son áreas del mundo consideradas peligrosas por los cazadores con habilidades de detección, lugares cerca de erupciones volcánicas, ríos con corrientes fuertes e islas con tormentas eléctricas son sitios donde pueden aparecer demonios. Podría parecer una excusa, pero Asher nunca pensó que Kohaku llegaría tan lejos, pero no sabía que el protagonista tenía un animado lobo fantasma que había cavado toda la noche. Como resultado fue un chico quien confrontó el peligro y el aventurero se disculpó por ello. Kohaku se dio cuenta de que dejar a Fenrir hacer todo solo era un problema y respondió nerviosamente que era porque había cavado demasiado. Tal vez podrían ignorar la situación y ciertamente quería reflexionar sobre lo ocurrido. Asher pronto se dio cuenta de que, como imaginaba, él era realmente el domador de fantasmas, no había razón para ocultarlo ahora, después de todo los rumores se habían difundido rápidamente. El protagonista se sorprendió de que la gente hablara de esas cosas, pero todo comenzó cuando lo encontraron solo allí la noche anterior. También estaba el broche del gremio de cazadores en su ropa antes, pero ningún familiar lo acompañaba, y todo se volvió claro cuando vio el poder que oprimía al demonio frente a él. Era evidente que era una batalla de cosas que él no podía ver. Al final Kohaku admitió que Asher tenía razón en todo lo que dijo y en ese momento el hombre se puso muy contento sosteniéndole las manos. Asher casi no podía creer que encontraría a un individuo tan legendario. De nuevo el hombre se presentó al protagonista y dijo que era un espadachín del gremio de batalla. Los dos a su lado eran del mismo grupo, Cole era un mago y Rone un luchador. Los cuatro se saludaron con bastante educación y formalidad. Esta vez Kohaku seguía sorprendido de ver un broche plateado llegar tan lejos. La gente del gremio de batalla era increíble. Cole y Rone rieron por eso, al fin y al cabo debía haber sido difícil ver los detalles en un lugar tan oscuro, pero en realidad ese grupo tenía rango mitril. El protagonista no podía creer su error y se disculpó por ser tan grosero. No es que a Asher le importara, tenía la intención de decírselo tarde o temprano. En cambio el líder invitó al protagonista a unirse al gremio de batalla. El gremio planeaba ofrecer un salario anual de 50 monedas de platino. Si estaba pensando en unirse podía prometerle incluso un broche de mitril y por supuesto sería pagado por cumplir cada solicitud. Tras un largo silencio Kohaku se disculpó, pero la razón por la que estaba allí era porque había sido reconocido por Toba. Había otros en el gremio que querían su regreso con los brazos abiertos y como aún deseaba cumplir esa expectativa el protagonista no los abandonaría. Ante esto Asher respondió que estaba bien, esos sentimientos eran importantes, además había otra cosa de la que debían hablar. El demonio conocido como la araña de la muerte tenía su cuerpo hecho de cristales mágicos. Kohaku tenía curiosidad por saber si los cristales mágicos eran diferentes de las piedras mágicas. Cole explica que la piedra era la forma cristalizada del poder mágico dentro del demonio, mientras que el cristal era la cristalización del poder que se filtraba al morir. Con un cristal mágico tan grande debería haber miles de hechizos dentro. Rone agrega que era mejor llevarse la mayor cantidad posible, ya que Kohaku fue quien mató a la criatura, llevarlo de regreso podría generar una gran suma o crear un arma mágica. El grupo se retira de nuevo y Cole menciona que su líder era realmente terrible. Por supuesto Asher estaba probando a Kohaku para ver si estaba apegado al dinero o a la fama, pero dado su respuesta verificó que era alguien que seguía su corazón. Sus compañeros le preguntan qué habría hecho si él hubiera aceptado la oferta. El líder reflexiona que tal vez habría tenido que arrodillarse y lamer las botas de su maestro para entrar al gremio. Cole incluso bromea diciendo que Asher parecía haberse enamorado de él y el chico lo admite, todo porque quería ver ese poder de cerca de nuevo. Por otro lado el protagonista no buscaba trabajar por dinero tampoco. Claire aún quería saber por qué hacía todo esto y entonces Kohaku recuerda las palabras que recibió de su padre y responde que quería ser fuerte, valiente, justo y sincero, algo por el estilo. Más tarde el protagonista regresó al gremio y asustó a Saria en ese mismo momento. Ella corrió a comprobar si el chico estaba bien después del viaje. Esto porque 2 días antes recibieron un informe de un demonio que apareció en la mina. Ese era el tercer día desde que Kohaku había salido y Saria estaba súper preocupada. Al final el chico debía haber regresado sano y salvo. A mitad del camino el protagonista gira su rostro cuando se da cuenta de que tendría que contar cierta cosa.
Por supuesto fue un verdadero shock para la asistente descubrir que había sido el protagonista quien derrotó a la araña de la muerte, aunque al final no fue él sino sus fantasmas. Saria aún cree que nada de esto tiene sentido, ese ni siquiera era el problema, estaba agradecida de que el domador estuviera a salvo, pero los cazadores tenían una profesión peligrosa y por eso siempre intentaban mejorar su habilidad para percibir el peligro por adelantado. Cuando sienten peligro era importante huir y priorizar sus vidas. La asistente se disculpa por estar enojada antes, pero en el fondo solo no quería ver morir a otro cazador. Al final Kohaku le agradece por tener tal consideración, esas palabras la hicieron llorar aún más que antes. Dejando de lado el llanto de Saria, el protagonista decidió crear un arma mágica. Para hacerlo solo tenía que tomar lo que necesitaba de los materiales de la mina y entregar el resto al gremio. Toma algo de hierro y los cristales mágicos que trajo, nuevamente la gran cantidad de cosas que trajo fue sorprendente, todas eran de alta calidad. Saria estaba impactada por lo bueno que era Kohaku en esto, tomará más de 2 horas evaluar todo, así que el chico estaba libre por ahora. Sofía menciona que había una ciudad herrera llamada Flamen donde un herrero llamado Sachus era considerado el mejor del país, además un arma mágica contiene poder mágico, pero era necesario elegir la opción correcta. Kohaku entiende que era necesario tener la más adecuada o no sería de ayuda, por lo tanto tras analizar la tasa de crecimiento y varios otros factores, la empleada cree que una espada de mano es la mejor elección. Más tarde el grupo fue a la ciudad de herreros Flamelin. Clyde estaba feliz porque era un lugar animado y le encantaban las zonas con tanta energía. Aún así encontraron una multitud reunida y se acercaron para ver, fue entonces cuando Sofía mostró que frente a ellos había un arma mágica. La espada empuñada por el chico fue balanceada contra un tronco de madera y el ataque quemó la superficie sin necesidad de usar magia. Kohaku quedó impresionado por el poder que tenía un arma mágica, al punto que Clyde dice que incluso ella podía hacer eso, aunque Sofía responde que ese espíritu era más como un insecto volador. Dejando de lado su discusión, el protagonista dice que deberían encontrar a Sakas pronto. En medio de la multitud un hombre se dio vuelta al escuchar al chico decir ese nombre. Un poco después Kohaku llegó a la casa del famoso herrero. Clyde podía decir que ese lugar estaba en ruinas, pero para el protagonista era puro encanto. Se acerca y toca la puerta esperando encontrar al herrero en casa, nadie respondió, pero Sofía podía sentir la presencia de alguien allí. Al menos la puerta no estaba cerrada y el domador decide entrar pidiendo permiso, hasta que algo vuela de repente sobre su cabeza y golpea la pared a su lado. Era un hacha que casi lo alcanzó de lleno por un pelo. Un hombre con una cara muy irritada pregunta qué querían allí. Kohaku explica que quería pedir un arma y se presenta. Nuevamente el tipo reacciona furioso y golpea su botella contra la mesa con fuerza. Pregunta si ese chico era cazador y en cuanto Kohaku asiente el hombre lo insulta de la manera más dura posible. Este hombre era en efecto Sachus, el herrero, pero no quería hablar en absoluto. Sachus odiaba a los cazadores más que nada y nuevamente se lanza contra el protagonista. Él se ve obligado a correr y refugiarse detrás del campo defensivo creado por Sofía. Clyde grita lo ignorante y bruto que era ese tipo. Kohaku por otro lado estaba más deprimido que enojado, lo que deja a sus fantasmas preocupados e intentando animarlo. Al final terminan yendo a un bar en la ciudad. Incluso después de ser expulsado, el protagonista realmente quería que ese herrero hiciera su arma mágica y tras ser rechazado el chico estaba súper triste sin entender por qué Sakos odiaba tanto a los cazadores. Un tipo se sienta junto a Kohaku preguntando si era cliente de ese herrero. Este hombre podía notar que el protagonista había sido echado después de conocer a Sakos un poco antes. El hombre llamado Kotori sugiere que debería rendirse con ese hombre arrogante. Kohaku menciona haber oído que Sakos era el mejor del país, pero incluso el mejor herrero del país diría que sus espadas eran las mejores. En ese momento su espada costaba una moneda de platino. El protagonista estaba sorprendido, pero le habría encantado ver sus creaciones. A pesar de eso el hombre destruyó todo lo que había disponible para la venta. Fue tan impactante que el domador se atragantó con su bebida. Quería saber más sobre eso, pero tendría que pagar. Kohaku ofrece una moneda de oro a Kotori para escuchar los detalles de la historia. El hombre no quería que el protagonista le dijera a nadie de dónde obtuvo tal información. Ese viejo herrero tenía un hijo y Kotori pregunta cuántos años tiene Kohaku. El chico responde que cumplió 20 ese año, lo que deja al otro pensativo. Era probable que el hijo del herrero tuviera la misma edad si aún estuviera vivo. El chico murió hace 3 años. El hijo de Sakos, Dakus, adquirió el trabajo divino de espadachín a los 13 y se unió al gremio de batalla como cazador, pero desde el principio el viejo herrero fue muy terco en no aceptar eso, ya que era un trabajo donde la muerte siempre estaba cerca.
Los dos discutían día y noche sobre eso hasta que Daku se fue de casa tras otra pelea. Desde entonces Sakas pasaba su tiempo leyendo los periódicos para ver siempre la lista de muertos. Sin embargo, llegó el día en que eso ocurrió. El nombre de Dakus estaba en el papel, trajeron su cuerpo de vuelta más tarde ese mismo día, pero ese no era el punto principal. Había un ataque de espada en el cuerpo de su hijo, una señal de que fue asesinado por otro humano. En ese momento Sakas supo que había sido otro cazador quien lo mató, porque la espada que mató a Dakus era una que el propio Sakas había hecho. Kohaku no podía creer lo que acababa de oír, como herreros no había manera de confundir las espadas que ellos mismos creaban. Lo que Kotori quería transmitir con toda esta historia era una súplica para que renunciara, porque después de que su hijo se convirtió en cazador, un cazador le quitó la vida a su hijo y, por encima de todo, Sakos cree que él mismo mató a su hijo y lo resiente. Desde entonces el hombre ha sido incapaz de levantar su martillo de nuevo. Al día siguiente Claire preguntó a su maestro si creía que todo lo que escucharon era verdad. Kohaku aún no lo sabía, pero cuando regresaran al gremio podría visitar a Asher. El espíritu recuerda a ese tipo tan alegre, tal vez él supiera algo sobre esa historia. Era posible que su grupo hubiera regresado de la mina unas horas después de la declaración de peligro. El protagonista sabía que debían tener alguna forma de acortar el camino. Más tarde, de regreso en el gremio de domadores, como la cantidad de dinero a entregar sería bastante grande no podían dárselo en el mostrador, así que Saria lo llevó a la sala de recepción donde le entregó una moneda de platino y 80 monedas de oro. Luego había otra cantidad colocada frente a él, ese era el valor de conversión por los cristales mágicos, el precio de mercado era una moneda de oro por kilogramo, así que el monto estaba siendo pagado correctamente. La asistente organizó el dinero en fajos y se lo entregó al protagonista. El joven ni siquiera sabía qué hacer con tanto dinero, pero no era momento de preocuparse por eso. Aún debía visitar el gremio de batalla, así que Kohaku se levantó y se apresuró a salir lo más rápido posible sin notar que la asistente aún no había terminado de discutir los pagos. En el gremio de batalla el domador llegó corriendo, era bueno haber llegado a tiempo, pero Kohaku aún podía oler cigarrillos y alcohol desde lejos. Además todos allí estaban peleando constantemente, lo que lo hacía preguntarse si sería posible encontrar a Asher en un lugar así. De pronto una voz comentó que el protagonista le resultaba familiar, ese tipo encapuchado empezó a ofrecerle algo ilícito y Sofía explicó que era solo azúcar y que estaba a punto de ser estafado. No es que Kohaku quisiera algo, se negó rápidamente. Mientras tanto un tipo comenta a otro señalándolo, notaron que el joven que entró era del gremio de domadores. El protagonista sabía que no podría soportar estar allí mucho más tiempo, quería acercarse y hablar con la recepcionista, pero fue detenido por voces charlando. Todos hablaban del domador de bronce de los rumores, curiosos por él, aunque Kohaku intenta decir que no era ese chico, pronto aparece un cazador y pregunta si estaba perdido, incluso ofrece llevarlo a casa a cambio de tomar todo lo que tenía en su bolsa. Claramente querían asaltarlo y el protagonista sabía que el ambiente empeoraba. Por otro lado sus fantasmas estaban a un paso de enviarlos volando si no los detenía, lo que arruinaría aún más su reputación. El protagonista intenta explicar que solo quería hablar con cierta persona allí y no quería molestar a los demás, lo que hace que los cazadores se rían, era imposible que alguien quisiera hablar con un domador. Mientras lo provocaban, una persona se acerca lentamente, era Asher con su grupo, visiblemente irritados por molestar a su compañero. Como los demás tenían un problema con su visitante querían saber qué ocurría. Su presencia fue suficiente para ahuyentar a los hombres que provocaban a Kohaku. Asher se acercó e hizo que retrocedieran, complacido de que el protagonista hubiera ido a verlo, mientras el domador estaba tan feliz de haber sido salvado que casi lloró. Poco después todo el grupo se reunió en una sala privada para hablar. Ko suspira al ver que la calidad del gremio de batalla ha decaído con el tiempo. Asher dice que reportará el incidente al maestro más tarde y pide a su compañero averiguar los nombres de esos tipos que los molestaron. En cualquier caso se enfocan en la conversación con Kohaku para saber el motivo de su visita, y el joven dice que era sobre un tipo llamado Dakus que falleció hace 3 años. Tras un breve silencio el líder pide al mago usar magia insonorizante en la sala. Finalmente Kohaku cuenta toda la historia sobre el herrero y quería saber si por casualidad ellos conocían qué tipo de persona fue ese cazador fallecido. Asher lo recuerda, si siguiera vivo habría tenido el potencial de convertirse en un cazador de rango mitril como ellos. Ante todo era valiente y lleno de vida, adorado por todos, incluido Asher y su grupo. Sin embargo nunca dejó de sentir que Daku siempre parecía vivir con prisa. Rone coincide, el joven quería hacerse más fuerte y aún así pasaba su tiempo minando minerales de bronce.
No podía imaginar a una persona como él siendo traicionada por un compañero cazador. Incluso Asher podía sentir que eso era exactamente lo que Kwaku estaba pensando. Lo que ocurrió fue que un equipo de 5, incluyendo a ese cazador, fue enviado para destruir cierta organización. Era un grupo llamado Gurren Kai, del cual el protagonista jamás había oído antes. Eso era porque Gurren Kai era una organización del inframundo que no se mostraba en público. Eran individuos que veneraban al espíritu del fuego, secuestraban niños de alrededor de 15 años cada mes y los quemaban vivos en un ritual. En ese momento todos los fantasmas estaban seguros de que el llamado espíritu era Claire. Ella rápidamente aclara que jamás aceptaría un culto así. Parecía que Gurren Kai actuaba por su cuenta, en lugar de ser destruidos fueron reportados como fugitivos cuando fueron cazados. No había manera de que hubieran fallado con Dakus allí, pero aún así el chico fue traicionado, o mejor dicho, traicionado no era la palabra correcta, porque todos los miembros del equipo de Dakus eran en realidad parte de Gurren Kai. Había 4 heridas en su cuerpo por un ataque sorpresa y después el cazador fue rematado de frente, ese fue el golpe fatal. Kwaku pregunta cuando descubrieron la identidad de esas personas, y Asher relata que fue cerca de 6 meses después del incidente. Finalmente se acerca un poco al protagonista explicando que eso era todo lo que sabían, pero quería saber si tenía algo más que preguntar. El domador responde que no, agradeciéndole su amabilidad al contar toda la historia. Sakas fue el único en conocer el incidente antes de que se revelara que fue causado por Gurren Kai. Seguramente alguien del gremio habría intentado explicarle la verdad al herrero, pero él se negó a escuchar. El malentendido continuó y eso solo explica su inmenso odio hacia los cazadores. Sofía pregunta si su maestro pretende explicar la situación a Sakos. Kwaku está de acuerdo en que lo haría si fuera posible, aunque no era una tarea fácil. Por otro lado, el fantasma cree que hay solo una oportunidad para hacer esto posible. Entonces el grupo fue a un área al sur del reino Brumen infestada de fantasmas. Claire quemaba uno tras otro, pero seguían viniendo. Sofía explica que es porque los fantasmas actúan por instinto para matar a los vivos, lo que irrita al espíritu de fuego, mientras la sirvienta no ayuda y la provoca con sus comentarios sarcásticos, alimentando la ira de Claire, quien libera un poder de fuego aún mayor sobre sus enemigos. La explosión fue tan poderosa que aniquiló a todos los monstruos a la vez. Gracias a sus esfuerzos fue más fácil visualizar el suelo desde donde estaban, pero la presencia proveniente del centro del bosque era lo que buscaban, el objeto que quedaría al derrotar al demonio fantasma más fuerte, el Lich. Se decía que una criatura así era inmortal, pero tal cosa no existe en este mundo, solo podían dejar que Fenrir se encargara y sería terminado en un instante. Esto porque Sofía explicó antes a Kwaku sobre la piedra mágica del fantasma, algunos lo llamarían hipócrita o dirían que nada de eso era asunto suyo, pero aún así no podía abandonar a personas sufriendo frente a él sin hacer nada. Por eso él y su grupo fueron tras el Lich. Después de dejar todo en manos del lobo, Kwaku pregunta a Sofía sobre la debilidad del Lich y ella responde que era su cabeza. Los liches se convierten en hechiceros inmortales, así que destruir su fuente de conocimiento acabaría con ellos. En ese momento presenciaron la escena más horrenda del mundo. Fenrir no dudó en acabar con el Lich mientras Kwaku se sobresaltaba y Sofía sonreía con satisfacción. Aunque el lobo se quejó de que el Lich no tenía buen sabor al morderlo. En cualquier caso las cosas salieron bien y fueron tan fáciles como siempre, también obtuvieron la piedra mágica que buscaban. El protagonista agradece a todos sus fantasmas por su ayuda, ahora podían regresar a la casa de Sachus y resolver ese asunto. Al llegar encuentran al hombre frente a la tumba de su hijo. Kwaku menciona haber oído sobre Dakus y lamenta su pérdida. El herrero no quería oír nada de un cazador y pide que lo dejen solo. Claire nota que el hombre estaba diferente de antes y el protagonista pide a todos esperar allí, luego se acerca diciendo que sabe que es molesto decir esto, pero no quería dejarlo solo porque Sachus parecía estar sufriendo. En ese momento el hombre lo golpea en la cara. El herrero pregunta qué podría saber él sobre lo que su hijo sintió al morir. Todo el dolor de perder a un hijo era algo que ningún chico podría entender. Fueron cazadores como él quienes lo abandonaron sin hacer nada. Mientras Sakas intenta golpearlo de nuevo, Kwaku se defiende. Como era de esperarse, el protagonista lo oyó decir que su hijo fue abandonado en lugar de asesinado, lo que significa que el herrero descubrió la verdad a tiempo sobre quién fue realmente responsable de la muerte de Dakus. Finalmente el hombre lo suelta, tartamudeando que solo era una forma de decir que aún estaba frustrado con los cazadores, y recuerda un momento cuando le pidió a Asher entregar una espada a su hijo que se convirtió en espadachín. Además pidió que no dijera que fue su padre quien se la regaló. Asher aceptó la petición, pero ese momento trajo un gran arrepentimiento al herrero. Su hijo murió por estar rodeado de personas horribles.
El protagonista concuerda en que había individuos realmente malos entre los cazadores, pero no todos eran así, y esas palabras le recuerdan a Sachus a su hijo cuando Dacus dijo que se convertiría en espadachín por su profesión divina. Aún así su padre le ofreció enseñarle a ser herrero si quería, en lugar de escuchar sus palabras incluso le gritó diciendo que dejara de hablar tonterías, y entonces Dacus respondió que no eran tonterías. La fuerza en esas palabras le recordó la forma de hablar de Kohaku también. El protagonista comenta que oyó que Dacus era admirado por todos en su gremio, pero aparentemente el chico siempre tenía prisa por hacerse más fuerte, la razón era algo que nadie había descubierto, incluido su padre. Fue entonces cuando el domador presentó la piedra mágica de Lich. Sostener una piedra así permitía a una persona que había perdido a un ser querido llamar temporalmente a su alma de vuelta. Sachus no necesitaba preguntar por qué su hijo tenía tanta prisa, en cambio podía usarlo para decir cualquier otra cosa si quería. El herrero sabía que se arrepentiría de escuchar sobre la muerte de su hijo más tarde. Si llamaba a su alma podría hablar con él de nuevo y se preguntó si eso sería posible. Así el hombre tomó la piedra fantasma y llamó de vuelta al espíritu de Dacus, incluso el chico se sorprendió al recuperar la conciencia. En ese momento Sachus cayó de rodillas suplicando perdón por no haber escuchado las palabras de su hijo en aquel entonces, lamentó nunca haber estado allí para apoyarlo cuando lo necesitó y no haberlo protegido. El chico se acercó y respondió que era él quien debía disculparse. Dacus siempre quiso forjar su propio camino y terminó muriendo antes que su padre. Aún así incluso el herrero sabía que nada de esto era culpa de su hijo. Finalmente le preguntó por qué el chico se había convertido en espadachín y Dacus reveló que siempre deseó ser como su padre, todo porque cada una de las armas hechas por él estaba entre las mejores del mundo. Pero su profesión divina era la de espadachín y fue entonces cuando entendió algo, no importaba cuánto lo intentara, nunca sería capaz de alcanzarlo. Entonces Dacus se dio cuenta de que había algo que sí podía hacer para ayudar con su profesión divina. Los materiales para las armas mágicas que usaba su padre eran minerales de hierro y piedras mágicas, todos de la mejor calidad para crear las armas más finas. Al parecer Dacus siempre aceptaba solicitudes de minería y esa era la gran razón, cuanto más experiencia ganara y más fuerte se volviera, más podría ir a zonas peligrosas para obtener buenos materiales. Entonces un día su sueño de que su padre hiciera la mejor espada del mundo usando los materiales que él reuniera por sí solo se haría realidad. Dacus habló entonces directamente con el protagonista, sabía que era mucho pedir, pero le rogó a Kohaku que ayudara a hacer este sueño realidad. Sofía mencionó que el chico parecía capaz de ver a su fantasma también. Clyde estaba feliz porque podría ser la oportunidad perfecta. Desde el principio Kohaku había querido una espada hecha por Sakas. Después de todo el propio herrero se sorprendió al oír que el domador realmente estaba aliado con fantasmas. Finalmente pidió lo mismo que su hijo y se inclinó ante el protagonista. Ahora no solo era el sueño de Dacus sino también el de su padre. En vista de esto Kohaku aceptó ayudar y estaba dispuesto a hacerlo. No pasó mucho antes de que el espíritu del fallecido empezara a desvanecerse, era hora de despedirse, pero Sachus estaba feliz de haber tenido la oportunidad de hablar aunque fuera un poco. El cazador también agradeció al protagonista por todo lo que había hecho y además pidió a su padre que viviera una larga vida y se despidió por última vez. Tan pronto como todo se resolvió, Sachus se disculpó por haber golpeado a Kohaku en la cara antes y el domador respondió que estaba bien, ahora podían hablar con más calma. De repente Asher también apareció para conversar. Fue una coincidencia que se encontraran en ese mismo lugar hasta que el herrero explicó que ese grupo siempre venía ese día cada año porque ese era el aniversario de la muerte de su hijo. Sachus agradeció a los cazadores por venir a rendir visita. Asher siempre había sido bastante amable aunque fue tratado con tanta arrogancia. Además, desde el principio el hombre siempre sintió que nunca fue culpa de los cazadores la muerte de su hijo, aún así siempre había sido muy terco y los culpaba cuando tenía la oportunidad. Incluso después de que Asher y sus colegas se inclinaron pidiendo perdón y aceptando una culpa que ni siquiera era suya, el herrero pidió perdón por lo cruel que había sido todo ese tiempo y también les agradeció por siempre haber cuidado de su hijo mientras aún vivía. También mostró que había obtenido una piedra mágica de Lich para hablar con Dacus. Ko se sorprendió al verla y quiso saber de dónde la había conseguido. Kohaku explicó que la obtuvo junto a sus fantasmas, quienes se encargaron del monstruo. Todo el grupo habló mientras el mago seguía impactado, se preguntaba qué tipo de individuo sería un domador de fantasmas. En cualquier caso Sachus volvería a su mesa de trabajo mientras el grupo de Asher debía regresar al gremio, se despidieron y Kohaku acompañó al herrero de vuelta a su casa. Asher estaba feliz de ver a Sachus con un semblante más liviano después de tanto tiempo y Cole estuvo de acuerdo,
pues incluso su líder parecía diferente de lo habitual. Un momento atrás el espadachín había mostrado un gesto de alivio y Asher se dio cuenta de que tal vez Cole tenía razón. De vuelta en la casa del herrero, Kohaku estaba encantado con el ambiente. Sachu se disculpó porque estaba llena de polvo después de tanto tiempo sin tocar sus herramientas. Sofía hizo un comentario mientras el hombre seguía mirando su martillo sobre la mesa. Entonces el protagonista señaló a su sirvienta y pidió dejar la limpieza a su cargo. Sachus estuvo de acuerdo y la siguiente pregunta fue sobre el inventario. Pronto el hombre se desesperó porque recordó haber vendido todos sus materiales, hasta que el protagonista mostró los materiales que él había conseguido y todos eran de alta pureza. Recordando el sueño de su hijo el herrero se volvió más decidido que nunca a hacerlo realidad. Ahora que habían decidido crear la mejor espada del mundo, la primera parte era preparar un plan. El tipo preguntó si Kohaku podía beber y él respondió que sí, al menos un poco, hasta que el protagonista se detuvo sin entender la razón de la pregunta. Era porque era un gran día y seguramente Sakos permitiría a su padre al menos un vaso. Ante tal respuesta el domador terminó aceptando. Mientras tanto Asher le contó al maestro del gremio que Sachus había vuelto a trabajar. El maestro estaba feliz por ello, después de todo había estado preocupado por mucho tiempo y Asher hizo un gran trabajo. El maestro del gremio de batalla era Leon Laverer, sin embargo el espadachín respondió que no fue él quien salvó al herrero. Leon dedujo rápidamente quién era el responsable de ayudar al hombre. No solo una araña de la muerte sino también un lich fueron derrotados por esa persona, ambos monstruos de nivel mitril, y el resultado de esas batallas era impactante. Asher afirmó que era verdad, aunque sorprendente, el maestro podía notar que el chico no mentía pero no podía creer esa historia aún. Por ahora estaba decidido a encontrar a ese chico. El legendario domador aún no dejaba incrédulo por siquiera existir, especialmente cuando Leon tenía consigo un libro de historias heroicas. Mientras tanto Kohaku decidió dejar el resto del trabajo en manos de Sakas. El hombre estaba a punto de volver al trabajo cuando notó algo provenir del fuego. Era el espíritu de fuego escribiendo un mensaje para el herrero. Decía que esa era la llama sagrada que nunca se apagaría y que sería por el bien de su maestro que le daría una porción de su poder. Sakas agradeció a Clyde por ser tan generosa y también reflexionó sobre cómo Kohaku le ayudó a encontrar las respuestas a sus dudas. El chico pudo aclarar malentendidos que nunca pensó que serían resueltos. Por eso Sachus daría todo de sí para lo que debía hacer, especialmente por alguien tan importante como su nuevo salvador. En la ciudad la gente escuchaba el sonido de la forja y el trabajo del herrero. Todos se sorprendieron al oír a Sakas volver al trabajo. El ruido de sus esfuerzos llegó a los oídos de la gente y les trajo alegría. Incluso Kotori estaba feliz de tener al herrero de vuelta aunque fuera un poco tarde. Unos días después llegó la noticia de que la espada estaba lista. Sofía mostró la carta que llegó de Sachus y el protagonista estaba emocionadísimo. Había estado ansioso por este día y ya había empezado a practicar esgrima. Así el chico corrió a encontrarse con Sachus en su banco de trabajo. El herrero pronto le presentó la espada que había preparado en esos días. Sin duda era la mejor espada del mundo. Kohaku pidió permiso y la tomó para ver el resultado de sus esfuerzos. Era bastante ligera y el herrero estaba satisfecho consigo mismo. Sachus la hizo considerando que debía ser la mejor espada para ser empuñada, sabiendo que el protagonista era un domador, no un espadachín. Su profesión debía ser tomada en cuenta. Kohaku estaba casi llorando de la emoción cuando finalmente desenvainó la hoja. Su fantasma elogió lo afilada que era y lo hermoso de su color azul. Se podía decir que era un arma mágica solo con mirarla. Según Sakas, como resultado de sus materiales tenía un efecto de corte. Quizás era más rápido mostrarlo que explicarlo. Entonces el herrero le pidió sostener su espada y mantener la mirada en la piedra frente a él. Fue cuando apareció una especie de línea roja, y en cuanto presionó la hoja hacia la línea la espada cortó la piedra en dos. Fue un verdadero impacto. El corte se hizo solo y sin ningún esfuerzo. Si sostenía la espada frente a su oponente, podría ver su debilidad. La espada le daría la respuesta. Incluso las escamas de dragón podían cortarse fácilmente usando esta habilidad. Finalmente Kohaku pregunta si le había dado un nombre a la espada y el hombre responde que sí. Contó que hubo una espada sagrada creada hace mucho tiempo y se decía que esa espada legendaria tenía el mismo tipo de efecto de corte. Se llamaba Fragarach. Ese era también el nombre de la nueva espada del protagonista. En vista de esto Kohaku le agradece e incluso ofrece pago, pero el herrero se niega a recibirlo. En cambio prefiere que Kohaku le haga un favor diciendo a todos que el gran herrero había vuelto al trabajo. Conmovido el protagonista se inclina y acepta, agradeciéndole profundamente una vez más. Sakas le pide al domador que se mantenga fuerte en su viaje no solo por él mismo sino también por su hijo, para que el mundo conozca su nombre.
Más tarde Kohaku estaba decidido a aceptar una solicitud en el gremio y luchar de verdad. Sabía que la gente de rango bronce no tenía muchos trabajos de casa, pero quería probar su espada lo antes posible. Cuando llegó al gremio encontró una multitud de gente. Al acercarse para preguntar qué ocurría parecía que Sarian no se había sentido bien últimamente, suspiraba mucho y aunque no estaba enferma estaba visiblemente triste. Debía haber una razón para ello, pero los aventureros no podían preguntar y todos se reunieron para pensar qué podían hacer. Sofía y Claire bromean diciendo que todos estaban encariñados con la recepcionista y la miraban con afecto. Por otro lado Kohaku quería hacer una solicitud pero tal vez era mejor volver más tarde. Fue entonces cuando Saria escuchó la voz del protagonista y se dio cuenta de que estaba en la entrada, entonces se levantó abruptamente y gritó su nombre, sobresaltando a todos. La mujer corrió hacia él queriendo saber por qué no había aparecido en días sin dar ninguna señal de vida después de que habían esperado tanto tiempo. Ahora los aventureros sabían que la razón de la tristeza de Saria era la ausencia de Kohaku, sin embargo ahora ella estaba motivada con las buenas noticias. Incluso Claire y Sofía se irritaron al ver a esos dos llevándose tan bien. La forma en que Saria hablaba terminaría dejando una impresión equivocada en los demás y Kohaku rápidamente pregunta cuál era exactamente esa buena noticia. Ella podía hablar para que todos escucharan, ya que era tan importante. El protagonista espera que sea suficiente para corregir el malentendido, pero la mujer tiene la audacia de responder que no sería apropiado hablar allí. Además Saria hace una expresión muy avergonzada que solo empeora la situación. Al final el protagonista se vio obligado a arrastrar a la recepcionista a la sala de recepción. Aún era el blanco de dos miradas muy irritadas y Saria notó lo cansado que parecía el chico. Por alguna razón Kohaku replica que era porque cierta persona hizo un escándalo frente a los miembros del gremio.